Como les contábamos hace algunos minutos, a esta hora se lleva a cabo la reunión de viabilidad de vacunas COVID-19, donde se está analizando la posible aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Recordemos que la FDA la aprobó para Estados Unidos. Vamos a conversar respecto a este tema con el doctor Flavio Salazar, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile y director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Claudio, buenos días a todos allá. Estamos esperando a las 11 de la mañana, ya podríamos tener más o menos claro el panorama de si se va a autorizar o no. Ahora, ¿qué significa? En el fondo, es una vacuna que no está 100% aprobada, pero que uno autorizaría su utilización, porque de todas maneras, de acuerdo a las pruebas que se han hecho, da cierta fiabilidad, y que se puede adelantar el uso en casos de emergencia, ¿no? Bueno, claro, en general una aprobación tiene que ver con la utilización de un fármaco o de una vacuna en este caso fuera del contexto de estudios clínicos, o sea que se pudiese utilizar en grupos determinados de personas, ¿no es cierto?, que van a ser tratados. Esta vacuna de Pfizer está aprobada por la FDA y también por algunos organismos internacionales y principalmente los estudios, digamos, científicos han sido publicados en el New England Journal of Medicine, por ejemplo, que es una de las revistas más prestigiosas, por lo tanto, todos los datos están disponibles y se han podido analizar y realmente uno de los elementos centrales es que la vacuna tiene un efecto muy importante en la protección de las personas y que no ha mostrado efectos adversos, por lo menos en el tiempo de seguimiento que se ha tenido. Entonces es una vacuna que se considera segura y efectiva y por eso yo creo que va a haber una aprobación que en una cierta medida va a ser primero de emergencia, pero que probablemente en los próximos meses va a ser una aprobación total. Claro, porque además en el intertanto, mientras nosotros la empecemos a utilizar, si es que hoy día se aprueba, puede que ya esté certificada, por ejemplo, para una segunda dosis, no sabemos, porque efectivamente esto va a seguir su camino. Ahora, el almacenar esta vacuna es sumamente complejo y era una de las desventajas que tenía por sobre otras vacunas en el mundo y que se tiene que almacenar a menos 70 grados. Nosotros ya tenemos estos supercongeladores en la región metropolitana para poder hacer eso y lo que lo haría un poco más viable. Ahora, en ese sentido, ¿sería más complejo el traslado a regiones, por ejemplo? Mire, yo creo que ahora, lo primero, o sea, como para ir centrando un poquito la discusión, lo primero, la buena noticia de que tenemos vacunas, y no solamente esta, hay varias otras que están ahí en los próximos días van a ser aprobadas y que tienen un efecto, que funcionan y que nos van a ayudar. Pero ahora se nos viene un tema, como usted menciona, muy complejo, que es la logística de distribución, y acá creo yo que no tiene que ver solamente con el congelamiento, con la mantención, tiene que ver con cómo se va a aplicar la vacuna, cómo se va a involucrar al personal de salud, ¿no es cierto?, en esta porque no es lo mismo hacer un estudio y vacunar 3.000 personas, que nosotros en la Universidad de Chile lo estamos haciendo y que requiere un esfuerzo muy grande, a vacunar millones de personas. Es un desafío enorme, por lo tanto yo creo que allí hace falta hoy día tener un plan muy, muy desarrollado respecto a cómo vamos a llevar esto a cabo justamente en pandemia, donde el riesgo de contagio es muy alto. Entonces yo creo que el desafío no es menor y por eso creo que los temas logísticos, como por ejemplo cómo conservarlo, se van a resolver. El problema es cómo la vamos a aplicar en tantas personas al mismo tiempo, en qué periodo de tiempo para poder generar la protección de rebaño que es la que se quiere obtener con una vacuna de este tipo. ¿Y tú crees que ese plan existe? O sea, que el gobierno se ha adelantado tomando en cuenta que es bastante incipiente, que se puede aprobar. Nosotros ya tenemos el convenio, tenemos todo preparado, logísticamente al menos las primeras partes, ¿cierto? Me imagino que un plan habrá, porque efectivamente, como tú dices, va a ser un desafío nunca antes visto. O sea, tomando en cuenta la cantidad de personas que van a tener que ser inoculadas, a pesar de que vamos a comenzar con personal de la salud, luego, por supuesto, con la tercera edad, pero y así tenemos que seguir. Bueno, yo no estoy involucrado en los organismos, ¿no es cierto?, que articulan esto. Entonces, mi visión parte de lo que yo he leído en los medios solamente y en las propias, digamos, declaraciones de la gente de gobierno. Yo veo que existe un plan, pero yo creo que todavía no es suficiente, porque en el fondo las discusiones van, por ejemplo, en la protección de la vacuna, en el almacenamiento de la vacuna, que no sé, porque la policía internacional va a estar preocupada, etc. Pero el punto es, no sé si existe ese plan, cómo se va a implementar una vacunación masiva, quiénes van a estar involucrados, cómo se va ¿Cómo se convoca a la gente también? ¿Cómo se va a convocar a la gente y cómo vamos a garantizar que la vacuna le llegue a todas las personas de forma democrática e independiente de su poder adquisitivo, independiente son elementos
de pensamiento estratégico que yo creo que no es solamente para esta vacuna y para las próximas semanas, es para todo el próximo año. Claro, porque varias personas de hecho ya están pensando ¿y cómo lo hago para conseguirme una vacuna? Todavía se ve tan lejano, como además se han hecho pruebas específicas en ciertas universidades, en ciertos laboratorios, pero claro, una vez que esto ya se apruebe, no se sabe cómo se va a convocar a la población para hacer esta vacunación. Y yo creo que eso es importante porque primero va a haber que hacer una campaña de vacunación, así como se hace todos los años, por ejemplo, con la influenza. Exactamente, a eso me refiero. Entonces yo no estoy diciendo que no exista o que exista, estoy diciendo los elementos que son necesarios y que ojalá existan, ojalá que se esté pensando, ojalá que eso esté ya, y ojalá se transmita bien a la opinión pública, porque en el fondo no basta con la parte, digamos, propagandística de que tenemos una vacuna, porque eso no nos soluciona el problema social, pero el problema que tenemos hoy día es una pandemia, que estamos todavía a puertas de una segunda ola, estamos todos preocupados de eso. Entonces es un problema social muy importante, más allá de que tengamos hoy día una vacuna y que es esperanzador, tenemos que ir planificando cómo la vamos a aplicar y cómo van a ser esos planes. Y lo que esperamos también es que las personas estén dispuestas a vacunarse, porque bueno, nosotros obviamente siempre estamos en contacto con la gente, hemos salido a la calle a preguntar. Varios todavía están temerosos justamente por lo rápido que finalmente se consiguió una vacuna. Ahora, esto es porque se inyectaron todos los recursos para poder sacarla, porque estamos hablando de una pandemia y que tiene en jaque a todo el mundo. Sin embargo, debido, por ejemplo, a las reacciones adversas que tuvo la misma vacuna de Pfizer y que en algún momento se hizo un llamado a que las personas que sufren reacciones alérgicas severas no se vacunen, hay gente que lo está pensando dos veces o en general se tiende a bromear. Yo, por ejemplo, dicen jamás me pondría la vacuna rusa, no, yo nunca me pondría la vacuna china. Todavía la gente siente algo de temor respecto a inocularse, más allá, lo digo, del movimiento antivacuna. Sí, no, y es entendible. Pero por eso nosotros los que de alguna manera estamos involucrados desde el punto de vista de la experticia, podemos dar algunos datos. Por ejemplo, este tema de la rapidez tiene que ver con que esta vacuna, estos prototipos de vacunas no se hicieron el día después de la pandemia. Eso se venían haciendo desde antes, porque hubo pandemia anteriormente, el 2003, el 2008, ¿no es cierto?, de virus bastante parecido, y se comenzó este trabajo y los gobiernos, sobre todo el gobierno norteamericano, el NIH y en Europa, invirtieron muchos millones de dólares en el desarrollo de los primeros prototipos que solamente tuvieron que adaptarse en la segunda ola. Por eso fue todo tan rápido. A los pocos meses de haber tenido digamos, los primeros casos de COVID-2, entonces se pudieron hacer las primeras vacunas. Pero esto ya venía desde antes, igual varios años anteriormente. Entonces eso es un tema que hay que clarificar. Lo otro es que en el fondo hay que mirar los resultados. Cuando, por ejemplo, la gente tiene miedo. ¿Cuántos casos hemos escuchado, por ejemplo, de reacciones adversas en todo este tiempo con vacunas de diversos tipos? Unos 5, unos 10, máximo 10, digamos. Claro. Y se han vacunado más de 100.000 personas. 40.000 con la vacuna de Pfizer, 30.000 con la de Moderna, AstraZeneca, más de 100.000 personas. Tenemos 10 casos dudosos por 100.000 vacunas. El COVID, eso significa que puede tener hasta 50, 100 casos de algún efecto adverso, si que le creemos a todo eso, por cada millón de vacunados. Por cada millón de infectados por COVID se mueren 20.000 personas. ¿Entiendes? Entonces, el costo-riesgo es totalmente distinto. O sea, el no vacunarse es muchísimo más riesgoso, pero por lejos que vacunarse. Vacunarse tiene riesgos muy menores hoy día. Por lo menos con los estudios que se han visto, son muy pequeños. Y casi se podría decir que son menores que otros que se han tenido con vacunas que ya están aprobadas. Bueno, justamente eso es parte de la responsabilidad que tiene el gobierno en esta campaña de vacunación que decíamos y que esperamos se ponga en marcha, y que es el tema de educar a la población respecto a la vacuna y a la seguridad que tiene. Porque siempre un caso de reacción adversa hace noticia, porque eso hace que se paralicen las pruebas, pero es normal dentro de un ensayo de vacuna, y que luego se retomen. Sin embargo, esos casos quedan ahí en la retina de la población y es lo que les genera algo de miedo. Ahora, por otro lado, va a tener que esclarecerse dónde se va a aplicar la vacuna, porque al principio vamos a tener una cantidad de dosis limitada, que obviamente no es para inocular a toda la población, y ahí probablemente, ojalá, cierto, que no veamos centralismo, porque hay regiones que están incluso más complicadas que la región metropolitana, y dentro de las regiones ciertas ciudades donde probablemente sea más urgente llegar con la vacuna al principio. Claro. Bueno, ahí tiene que estar, todo eso tiene que estar dentro de hay varias estrategias, ¿no es cierto?, de cómo se puede empezar, porque
el objetivo al final es que esté protegida a lo menos el 70, el 80% de la población. Es un esfuerzo gigantesco, no se va a lograr en una semana ni en dos. Entonces hay que tener una estrategia de a quiénes vacunamos primero para ir generando mejores condiciones. Eso yo creo que lo tienen más o menos claro, hay varios países que ya lo están aplicando, pero yo creo que en el fondo lo que se tiene que pensar hoy día es cómo vamos a vacunar en una segunda etapa a grandes segmentos de la población. Y eso creo que es importante que sea bien conversado con el colegio médico, que sea bien conversado con los organismos, digamos, que puedan aportar las universidades, ¿no es cierto? Porque tiene que ser un esfuerzo nacional. Este es como un esfuerzo total, de movilización total para poder generar una vacuna que sea eficiente. De todas maneras. Ahora, también respecto a la inoculación, va a ser importante la responsabilidad de las propias personas. O sea, acá estamos hablando de 2 dosis que están separadas por 21 días. Una persona que se va a vacunar tiene que ir a ponerse la segunda dosis porque si no, no sirve. Y eso es bien importante y tiene que ver ahí con el autocuidado y con la responsabilidad de cada uno. Pero también quería preguntarle a usted, las personas que se apliquen la vacuna, para que no paniquen en el fondo si es que tienen algún síntoma, porque es normal, me imagino, cuando uno se vacuna contra la influenza a veces desarrolla síntomas, las personas creen que se enfermaron, que tienen la enfermedad, pero no es así. Entonces, no sé, para que las personas se queden tranquilas una vez que se vacunen, ¿cuáles son los síntomas esperables para que no se ponga todo el mundo a ir al consultorio, a llamar por teléfono, etcétera? Bueno, en general yo creo que los síntomas son muy similares a los síntomas de cualquier otra vacuna que uno se coloque, porque cuando uno se coloca una vacuna lo que se genera es una respuesta inmunológica y una reacción que varía de persona a persona, pero que se manifiesta con dolor en el brazo, una cierta hinchazón, a veces dolor de cabeza, a veces un poco de fiebre, en algunos casos muy menores, pero eso es corto, es una reacción de corto tiempo, unas pocas horas, quizá un día, y al otro día ya se puede sentir bien. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que no hay mucho que temer respecto a la vacuna misma. Doctor. Lo que son más dudosos y que en cierta medida uno tiene que otorgarle el beneficio de la duda es que no hay ninguna prueba respecto a qué va a pasar en 1 año, en 2 años, en 10 años. Eso no se sabe porque con esta vacuna nueva no lo vamos a ver hasta que eso suceda, pero los efectos a corto plazo ya están muy estudiados, yo creo que en su mayoría, excepto con los elementos que se han manifestado, por ejemplo, algunas personas que son muy alérgicas a algunos elementos como fármacos, tienen que decirlo para que se tomen las precauciones y realmente creo que son las personas que no tengan esos problemas los que van a tener que vacunarse primero. Doctor, para terminar, así como cuando nos vacunamos contra la influenza, no estamos 100% seguros de que no nos vamos a contagiar porque nos podemos contagiar igual. En el caso del COVID-19 puede ser que de todas maneras nos contagiemos del virus, pero la vacuna va a evitar que nos agravemos como consecuencia de la enfermedad. Mira, en general yo creo que las vacunas lo que hacen es protegerte de la infección, pero eso toma un tiempo, lo que tú dijiste es súper importante, porque en el fondo no es que uno le ponga la vacuna y quede inmune en el mismo momento, tiene que haber un proceso de activación de la respuesta inmunológica y eso significa que toma varios días, incluso hay como 20 días después de la última dosis, por lo tanto yo creo que un mes después de que uno se ha vacunado recién está protegido. Y yo creo que la protección es principalmente para no ser contagiado y no tener una sintomatología. O sea, en el fondo la mayoría nunca va a saber si se contagió porque en el fondo no va a tener ningún síntoma, porque el virus va a ser bloqueado al principio, la respuesta inmune lo va a bloquear y no va a permitir. Pero tiene que el proceso como país tenemos que darnos cuenta de que los temas de lavarse las manos, distanciamiento social, el uso de mascarilla va a permanecer durante largo tiempo porque mientras siga el virus circulando el riesgo va a estar, excepto para los vacunados. Pero los vacunados van a ir aumentando a medida que el programa vaya avanzando y se puedan ir vacunando más personas. Mientras tanto, si no estamos vacunados, vamos a estar en riesgo igual. Ojalá sea así, porque no cuesta nada usar mascarilla y lavarse las manos, que es lo que debiésemos hacer siempre, ¿no? Doctor Flavio Salazar, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Muchas gracias por conversar con nosotros un día tan importante, ¿no? A las 11 de la mañana ya podríamos tener noticias desde el ISP. Que le vaya muy bien. Adiós.